Hola, muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Juliana Castrillón Martínez, soy ingeniera ambiental formada como magíster en educación. Actualmente me desempeño como docente de aula de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en una institución rural del municipio de Vejico, Antioquia. A continuación vamos a compartir los resultados de una investigación que desarrollamos precisamente en esta institución y que se denominó Pautas de crianza y comportamientos ambientales de los estudiantes de educación media de la sede rural de una institución del municipio de Vejico. La coautora de esta investigación es la doctora Marta Elena González, quien se desempeña como coordinadora en una institución educativa oficial del municipio de Medellín y además es docente en la maestría en educación de la Universidad Católica Luis Amigo. Este es un proyecto que surgió teniendo en cuenta que los diferentes comportamientos y las diferentes actividades humanas derivan en unas afectaciones sobre el medio ambiente. Y a pesar de que muchas de esas afectaciones están sancionadas a través del Código Nacional de Policía y Convivencia, aún el día de hoy vemos como las personas nos seguimos comportando de una manera que no se favorece al entorno. Es aquí donde surgió entonces el interés por investigar cuál es la función que cumple la familia para generar en los jóvenes comportamientos ambientales adecuados, y se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo es la relación entre las pautas de crianza y los comportamientos ambientales de los estudiantes de educación media de la sede rural San Pío X de la institución educativa San José del municipio de Vejico? Para esta investigación se plantea como objetivo general el siguiente: analizar la relación entre las pautas de crianza y los comportamientos ambientales de los estudiantes de educación media de la sede rural San Pío X de la institución educativa San José del municipio de Vejico. Para realizar esta investigación implementamos una plataforma metodológica que consistió en el uso del paradigma cualitativo basados en STEC 2010, lo que nos contribuyó en la comprensión del caso estudiado y nos permitió establecer causas y consecuencias para llegar a conclusiones relevantes. Además utilizamos el enfoque interpretativo teniendo en cuenta los aportes de Anadon 2007 y Mesa 2002. Estos autores nos aportaron para la comprensión del fenómeno estudiado y para la interpretación de los testimonios y conductas de los participantes. Finalmente empleamos el método del estudio de caso teniendo en cuenta a Merriam 1988. Este método nos permitió abordar las cuestiones relacionadas con situaciones o problemas de la comunidad rural y que están relacionados también con el tema ambiental. Todo esto nos permitió evidenciar los nexos entre las pautas de crianza y los comportamientos ambientales de los estudiantes. Las técnicas de recolección de información y de análisis. Los comportamientos ambientales se emplearon encuestas con escalas tipo Likert y se emplearon también entrevistas semiestructuradas. Estos dos instrumentos se aplicaron a los estudiantes de educación media. Y ya para el tema de las pautas de crianza que están relacionadas pues con los acudientes o con los principales cuidadores de esos estudiantes, se implementaron entrevistas semiestructuradas. También estaba presupuestado realizar observaciones directas. Sin embargo, como esta investigación tuvo su desarrollo o su aplicación durante la pandemia, entonces estas observaciones directas pues no se pudieron hacer, que lo ideal era haberlas hecho dentro de la institución educativa. Bueno, ya por su parte, con respecto a las técnicas de análisis de información, implementamos la codificación axial basada en Straus y Corbin 2002. Como primero se revisaron los datos obtenidos, segundo se determinaron las unidades de análisis, tercero se asignaron los códigos, cuarto se conformaron las categorías y subcategorías empleando el software Atlas T, y como quinto y último punto se encontraron relaciones y se hicieron las interpretaciones pertinentes. Como resultados de la investigación encontramos que teníamos dos categorías principales. La primera la denominamos comportamientos ambientales y se conforma por las subcategorías comportamientos ambientales por transformar y comportamientos ambientales responsables. Por otro lado teníamos la categoría pautas de crianza en relación con el medio ambiente, en donde se conformaba por las subcategorías pautas de crianza nocivas para el medio ambiente y pautas para la protección del medio ambiente. Aquí encontramos que según los padres
Los comportamientos que deben ser transformados por parte de los jóvenes tienen que ver con el inadecuado uso del agua, de la energía, con la práctica de elevar globos de papel y con la disposición inadecuada de los residuos sólidos. Durante la investigación, pues, y por los testimonios de las personas que participaron, pudimos identificar que estos comportamientos tienen dos características principales. La primera es que se dan por la falta de oportunidades en el contexto sociopolítico, por ejemplo en el tema de los residuos sólidos, en ocasiones la disposición inadecuada, o sea, la disposición final no es porque ellos quieran hacerlo así, sino porque no tienen otras oportunidades. Y como segunda característica encontramos que se tiene una visión negativa de ellos por el costo que generan. En este caso, también a través de los testimonios pudimos darnos cuenta que no es que los padres piensen, por ejemplo, que usar la energía inadecuadamente, dejar un bombillo encendido, va a tener unos efectos sobre el entorno, sino que la preocupación de ellos es porque se les va a aumentar la factura de servicios públicos. Complementar un poco lo que les estaba comentando ahorita, voy a compartirles algunos de los testimonios que encontramos en esta investigación con respecto a la disposición inadecuada de los residuos sólidos. Algunos padres mencionan, la quema puede causar algún daño porque contamina mucho el aire y todo eso, pero ¿qué más hace uno con esas basuras? Hay que quemarlas. Otra madre menciona, hay que hacerlo de quemar porque como no hay quien recoja, entonces de tirarlas a las quebradas a estancarlas, mejor uno las quema. Pudimos determinar a través de nuestra investigación que esto es una práctica que se viene realizando hace al menos 3 generaciones y pues que obviamente requiere de la intervención de la norma con respecto a los planes de gestión integral de los residuos sólidos, que según el artículo 6 del decreto 2981 de 2013 es responsabilidad de los municipios garantizar la gestión de los residuos sólidos que se generan en su jurisdicción. De pronto las zonas rurales han sido un poco olvidadas en este aspecto. Entonces, si no mejoran las oportunidades de este contexto, seguirá siendo la misma y los jóvenes la seguirán heredando de sus padres. Los comportamientos ambientales responsables, pudimos determinar que por medio de las concepciones de los padres y los hijos se le da una valoración muy importante a los animales y a las plantas como seres vivos que requieren protección y cuidado. Esta práctica, que es una pauta de crianza positiva, representa un avance en la relación de respeto que debemos tener con nuestro entorno y que se va a transmitir de generación en generación. Lo que pudimos encontrar con respecto a esta categoría, tenemos que los comportamientos ambientales son temporales y parciales. Pudimos concluir que las formas de actuar de las personas no siempre serán de manera positiva, de manera negativa, es decir, si un joven se comporta de manera inadecuada con el agua, no significa que lo vaya a hacer así todos los días o que vaya a comportarse inadecuadamente con todos los recursos. Igualmente con los comportamientos positivos, si se comporta positivamente con uno no significa que lo vaya a hacer con todos o que vaya a comportarse adecuadamente con ese recurso todos los días. Pudimos determinar que los jóvenes arrojan residuos en cualquier lugar, digamos cuando no se sienten supervisados o reconocen arrojar basuras en diferentes entornos. Entonces vemos cómo este comportamiento es temporal, lo hacen tal vez porque están con su padre, pero no sostienen un comportamiento adecuado en los diferentes contextos en los que ellos se están desarrollando. Pasando a la categoría de las pautas de crianza en relación con el medio ambiente, pudimos encontrar, como les dije hace ratico, que hay unas pautas de crianza que son nocivas para nuestro entorno. En esto determinamos que estas pautas no necesariamente son intencionadas, sino que a veces los padres las transmiten por falta de información acerca de cómo se cuidan los recursos. También pudimos encontrar que hay un contraste entre lo que los padres desean enseñar y lo que verdaderamente están enseñando. Por ejemplo, en el tema de los residuos sólidos, ellos, la mayoría coinciden en que no se deben arrojar basuras en lugares pues que no estén determinados para ello. Sin embargo, al preguntarle a los hijos con respecto a cómo sus familiares manejan los residuos sólidos, ellos nos mencionan algo completamente diferente. Entonces, del 100% de los estudiantes que respondieron la encuesta, el 75% refirió que las personas que viven con ellos a veces arrojan basuras al piso.
el 12.5% manifestó que siempre tienen esta conducta y el otro 12.5% expresó que antes su familia tenía este comportamiento, pero que ya no. Lo mismo sucede con los estudiantes. Entonces, a pesar de que ellos tienen un discurso acerca de el buen manejo de los residuos y el manejo adecuado del agua, que el agua es muy importante porque es vital para nuestra vida, para poder sobrevivir, para poder desarrollarnos, al realizarles la encuesta ya con las preguntas más puntuales, pudimos encontrar que en promedio el 63% de los estudiantes manifiesta uso indebido del agua al dejar los grifos abiertos. Por tanto, hay una tendencia al manejo inadecuado de este recurso, igualmente con todo el tema relacionado con el manejo de los residuos sólidos. La subcategoría de las pautas de crianza para la protección del medio ambiente, pudimos encontrar una tendencia hacia el cuidado de los animales y las plantas. Incluso algunos de los participantes en la categoría de padres o acudientes mencionaban que cuando ellos eran niños los árboles no se podían talar, había que ponerles cuidado a las plantas, que no les faltara agüita, estar pendientes de que no tuvieran las hojas secas, y además se hace pues alusión al uso de residuos orgánicos como abono también desde hace más o menos 3 generaciones, ¿cierto? Pudimos entonces determinar que los jóvenes tienen esta misma concepción que tienen los padres y tienen estos mismos comportamientos con respecto a la relación con el recurso fauna y con el recurso flora. Otro de los resultados de la investigación fue poder establecer que los comportamientos ambientales o algunos de ellos se han transformado, ¿sí? Que realmente al día de hoy pues existen algunos cambios de conducta. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con evitar la quema de las basuras, tenemos las participaciones de 3 madres de familia que les voy a compartir aquí. Ya se recogen y se ponen, por ejemplo, allí en Fátima, donde no contaminan. Todas esas bolsas las recogemos y las metemos en tarros. Él tiene un tarrito donde echa todas las basuras hasta llenarlo. En este aspecto pudimos entonces darnos cuenta que una de las actividades que estábamos implementando en la institución, como lo es el proyecto de la Fundación Botellas de Amor, estaba trascendiendo de la escuela hacia las viviendas o hacia los hogares de estos jóvenes, y no solamente transformando los comportamientos de los chicos, sino también de sus padres o las personas que convivían con ellos. Igualmente pudimos identificar que los padres de familia cambiaron la práctica de cazar animales silvestres y que asimismo pues sus hijos en este momento no realizan esta actividad. Uno de los testimonios que soporta este hallazgo es: uno iba a cazar una ardilla, un conejo de monte, un gurre, un perro de monte, cosas así, era normal. Ya ahora no dejan. Entonces, digamos que ese cambio pudo haber sido, según los testimonios de los padres, porque se concientizaron, o también porque ya tienen como miedo o tienen un riesgo a ser sancionados, ¿cierto? Sin embargo, pues sin importar cuál sea la causa que los llevó a modificar ese comportamiento, vemos reflejado al día de hoy que no es una práctica que se esté heredando en las generaciones que vienen. En la investigación también aparecieron otros actores y escenarios como agentes de transformación en los comportamientos ambientales de los estudiantes. Aparece el contexto rural, donde uno de los estudiantes menciona: siempre he vivido en el campo y he aprendido a valorar las cosas de la naturaleza, o sea, un cambio dado por el lugar donde vive. Una función formadora de la comunidad. También algunos padres mencionan, por ejemplo, la señora de la tienda le colocó una caneca ahí para que echaran la basura. Cuando no es uno el que los corrige, los otros también corrigen, ¿sí? Entonces, cómo la comunidad en general también está influyendo en los jóvenes. Y por último, los grupos ambientales. Los padres hacen alusión específicamente a un grupo ambiental que se tiene en esta sede, que es denominado Los Piragüeros, del programa ambiental Red Agua de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia, Corantioquia. Entonces, dice una de las madres: desde que él participa del programa Piragua se mantiene pendiente de las basuras. Como contrastes o discusión con los resultados que les he podido mostrar hasta acá,
vemos cómo la influencia familiar es un tema teórico en el que han convergido diferentes autores como Katz-Guerro, Meusen, Galvis, entre otros, donde efectivamente nuestra investigación también aporta a que las familias sí están influenciando los comportamientos ambientales de los jóvenes a través de las pautas de crianza que están transmitiendo de generación en generación. Por otra parte, también encontramos una convergencia teórica con autores como Damerel y Galvis, también Walker, donde se establece que la formación en los temas ambientales es bidireccional, así como lo pudimos ver con respecto a las botellas de amor. No solamente los padres enseñan a sus hijos cómo deben relacionarse con el entorno, sino que también los hijos enseñan a sus padres de acuerdo a lo que ellos aprenden en sus diferentes contextos de cómo debe ser esta relación. Realmente tenemos acá otra convergencia teórica que tenemos con Matías et al. 2012, y es que las pautas de crianza deben transmitirse no solamente de manera verbal, dando una indicación de cómo se deben hacer las cosas, sino también a través del ejemplo, ¿sí? Para que los jóvenes, cuando vean que su padre se está comportando de esta manera, entonces él también lo haga de esa misma forma. Si es una forma adecuada, pues se espera que el joven lo haga también por ese mismo camino. Conclusiones, tenemos que hay una deuda pendiente con respecto a la sensibilización de las familias para trascender de un cuidado de los recursos naturales por el valor monetario a un cuidado protección, porque verdaderamente sabemos la importancia que tienen los diferentes recursos naturales para la supervivencia de todos los seres vivos. Definitivamente necesitamos como seres humanos entender el medio ambiente desde un enfoque sistémico. Esto nos va a permitir ser conscientes de que debemos tener comportamientos ambientales responsables con todos los recursos naturales y de manera permanente. Igualmente, pues que debemos erradicar la concepción de que los recursos naturales son ilimitados. De pronto hemos venido de algunas generaciones que tienen este concepto, que es importante que empecemos a transformar. Y por último quedan acá unos campos inexplorados que de pronto puede servirle a alguno de ustedes para seguir profundizando en este tema, como son cuáles son las concepciones sobre la propiedad del recurso agua, por qué un sujeto se comporta temporalmente de manera adecuada con el medio ambiente, cuáles acciones implementadas por el Estado han sido exitosas para que se dé un comportamiento ambiental adecuado. Bueno, espero que de pronto alguna de estas preguntas de investigación sea motivadora para ustedes. Les agradezco mucho por la atención prestada, espero que tengan un excelente día y quedo pendiente a todas las dudas que puedan tener. Hasta luego.